Bien. Bueno, buenas tardes con los chicos que recién entran a la clase, al segundo grupo. ¿Cuántos estamos? Tenemos un ratito, un minuto. A ver. Bueno, vamos a empezar la clase del segundo grupo. Esta es la agenda del tema del día, ¿no? Los objetivos, la introducción, definición, epidemiología, factores de riesgo, historia natural, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Bien, acá están los objetivos de la clase. Pero en aras de tiempo vamos a ir de frente al tema en sí. Bien, para hablar de enfermedad de hígado graso no alcohólico, vamos a ver que esto se trata de un espectro de presentación, de varias formas clínicas de presentación, que va desde una estetosis hepática simple, ahí están sus siglas en inglés, que esencialmente es benigna y no va a condicionar ningún daño al paciente o al parénquima hepático, hasta la esteatohepatitis no alcohólica. Sus siglas en inglés son NASH, así la consideramos. Entonces, esta esteatohepatitis en sí misma también tiene una serie de formas clínicas de presentación que van desde una simple inflamación sin fibrosis hasta una fibrosis progresiva y finalmente una cirrosis, siendo la cirrosis una fibrosis extensa, ¿no? Y que es el estadio final de la evolución de este tipo de enfermedades. Ahora, la enfermedad de hígado graso no alcohólico se considera la manifestación hepática del síndrome metabólico y es importante que podamos diagnosticarla, podamos identificarla, ya que su mortalidad aumenta mucho en comparación con la población general, ya sea por complicaciones propias de hepatopatía crónica como por complicaciones de tipo cardiovascular. Entonces, para hablar de enfermedad de hígado graso no alcohólico, recordemos que se va a definir como la presencia de grasa en más del 5% de los hepatocitos. Recuerden que una enfermedad de hígado graso no significa que un hígado va a estar rodeado de grasa, sino que cada hepatocito va a tener en su interior gotitas de grasa. Entonces, la presencia de esta grasa en más del 5% de esos hepatocitos va a definir la patología. Sin embargo, en este caso del no alcohólico, esta presencia de grasa se va a producir en pacientes que no consumen alcohol o que por lo menos no consumen las cantidades mínimas necesarias para causar este daño, como son 20 gramos en mujeres y 30 gramos en varones. Y cuando hacemos toda la evaluación no encontramos otras causas que me expliquen que el paciente tiene este hígado graso. Entonces, básicamente también tenemos que descartar algunos fármacos que vamos a ver más adelante. Entonces, la enfermedad de hígado graso no alcohólico es un hígado graso metabólico, va a basarse en la presencia de infiltración en el citoplasma de los hepatocitos de grasa, 5 a 10%, visualizados con microscopía de luz. Sin embargo, cuando ya tenemos una esteatohepatitis no alcohólica, vamos a encontrar estetosis, pero además de eso, inflamación lobular, injuria de hepatocitos y fibrosis pericelular progresiva. Tenemos dos imágenes para comparativas de una esteatosis simple y una esteatohepatitis, donde vamos a ver básicamente la diferencia el infiltrado inflamatorio que hay en la esteatohepatitis de neutrófilos, linfocitos y otras células mononucleares. Vamos a ver también los famosos cuerpos de Mallory-Denk y núcleos glucogenados. Ahora, en la enfermedad de hígado graso no alcohólico, ya sabemos, la bibliografía nos dice que es un trastorno hepático más frecuente en los países occidentales, sobre todo industrializados, y afecta, de acuerdo a la población que estudiemos, entre el 17 y el 46% de los adultos. Sin embargo, es importante recalcar que podemos tener hasta un 7% de pacientes con un peso normal que tengan un hígado graso, y esto podría deberse a algunas alteraciones metabólicas congénitas del metabolismo de los lípidos. La forma progresiva de la enfermedad de hígado graso no alcohólico, es decir, la esteatohepatitis no alcohólica, sobre todo cuando se asocia a una fibrosis avanzada, debe ser identificada oportunamente en pacientes que se formen parte de una población de riesgo. Ellos son, por ejemplo, los pacientes mayores de 50 años, los pacientes diabéticos.
con diabetes mellitus tipo 2. Esto va a tener consecuencias pronósticas porque ya vimos que pueden evolucionar a una mortalidad importante por una hepatopatía crónica o eventos cardiovasculares. Este cuadrito es sumamente importante porque vamos a evidenciar el cambio epidemiológico en la etiología de la cirrosis. La mayoría de bibliografías, y siempre que hemos leído, hemos encontrado que la cirrosis se asocia al alcohol. Es más, la mayoría de la población tiene la idea de que un paciente cirrótico es un paciente tomador, bebedor, alcohólico, y no siempre, y no es así necesariamente, pero es el concepto que se tiene. Ahora, posteriormente vimos la asociación de cirrosis con hepatopatías crónicas causadas por hepatitis B y C, y finalmente se demostró que la esteatosis hepática también causaba una hepatopatía crónica, finalmente una cirrosis. Este estudio es del Hospital Rebagliati del año 2017 y ellos encontraron que de todos sus pacientes con cirrosis, el 42.42% tenían como etiología el NASH, es decir, la esteatohepatitis no alcohólica. No lo tengo aquí, pero en el año 2019, en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, la doctora Lida Castillo y el doctor Sandro Ruiz realizaron un estudio también epidemiológico para ver las características de nuestros pacientes cirróticos y encontraron datos similares. La causa más frecuente también en nuestro hospital de cirrosis está asociada a la esteatohepatitis no alcohólica. Bien, ahora, pues acá tenemos esta gráfica donde están algunos factores de riesgo para la presencia de esteatosis hepática. Los trastornos metabólicos adquiridos, miren, básicamente tenemos dislipidemia, diabetes mellitus, obesidad. Fármacos citotóxicos, tenemos que tener en cuenta los fármacos que se usan comúnmente para quimioterapia. Tenemos cisplatino, 5-fluoracilo, metrotexate, blomicina. Otros fármacos citóxicos como el ácido valproico, los AINES, amiodarona, estrógenos, etanol, grisofulvina, nifedipina, tamoxifeno. Los pacientes, es una frecuente interconsulta de oncología con nosotros, con gastroenterología, por pacientes con cáncer de mama que tienen hipertransaminemia, y encontramos que son usuarias de tamoxifeno. Los pacientes con cáncer, muchos de ellas tienen un tratamiento de largo plazo con tamoxifeno, y también hemos encontrado estos hallazgos. Los pacientes que están en targa, también metales, errores congénitos del metabolismo, procedimientos quirúrgicos, etc. Todos estos son factores de riesgo para que el paciente pueda desarrollar una estatosis hepática. Todos los pacientes que tengan una esteatosis deben ser evaluados para detectar en ellos algunas condiciones de riesgo o la presencia de manifestaciones del síndrome metabólico, tengan o no elevación de las enzimas hepáticas. Y en todos los individuos que tengan una elevación persistente de las enzimas hepáticas, se debe evaluar, debe hacer un examen de detección sistemática de enfermedad de hígado graso no alcohólico, puesto que la enfermedad de hígado graso es la principal causa de una elevación de enzimas hepáticas en un paciente. Los pacientes que tengan obesidad o tengan un síndrome metabólico deben ser sometidos a un examen también sistemático de detección de enfermedad de hígado graso no alcohólico mediante la determinación de enzimas hepáticas y o ecografía, ¿no? Esto deben ser estudios, digamos, ordinarios para ellos. Y en los pacientes que forman parte de una población de riesgo, es decir, pacientes mayores de 50 años, diabéticos o con síndrome metabólico, se recomienda que en ellos se deba descartar una enfermedad avanzada. Entonces, aquí llevamos una enfermedad avanzada, una esteatohepatitis no alcohólica con fibrosis. Entonces, en ellos tenemos que tratar de determinar si tienen o no tienen fibrosis por diferentes métodos. Ya vamos a ver más adelante los exámenes no invasivos e invasivos que podemos hacer para determinar los grados de fibrosis. La historia natural de un hígado normal hasta que llega a un hígado cirrótico, un hígado saludable, hasta un 24% de la población hacia un hígado graso no alcohólico simple, ¿no? Esto es un 10 a 30%, puede pasar a una esteatohepatitis no alcohólica, y una esteatohepatitis no alcohólica puede progresar a cirrosis. Ahora, ¿qué hallazgos tenemos en estos hígados cirróticos, en estos pacientes, en estos hallazgos hepáticos? El hígado graso es una causa común de cirrosis, aumenta la mortalidad de causa hepática, está entre las más importantes indicaciones de trasplante hepático, y también se ha reconocido como una causa común de hepatocarcinoma. En la fisiopatología tiene que ver tanto factores metabólicos, endocrinológicos, inflamatorios, genéticos e inmunológicos.
como están viendo ustedes aquí. Para la acumulación de esta grasa dentro del hígado que va a producir esta esteatosis, vemos que la principal fuente de ácidos grasos libres proviene del plasma, del tejido adiposo, el 60%, y de la dieta, de los kilomicrones de la dieta, aproximadamente el 5%. Entonces, estos ácidos grasos libres van a tener una lipogénesis de nuevo un 25%, van a tener oxidación, una fosforilación oxidativa, va a haber síntesis de triglicéridos, y estos son los triglicéridos que van a quedarse dentro del hepatocito, y otra parte de ellos se exporta como lipoproteínas de muy baja densidad. Ahora, para el diagnóstico, nosotros sabemos que básicamente todas las patologías tienen finalmente un diagnóstico histológico. La última palabra en diagnóstico lo tiene, el diagnóstico es anatomopatológico. Sin embargo, en este caso, el diagnóstico de confirmación, la confirmación sería la biopsia, sería histológico, sin embargo, no es práctico. No son muchos los pacientes que aceptarían someterse a una biopsia hepática para ver si tienen o no tienen hígado graso, con las posibles complicaciones que puede ocasionar incluso hasta de mortalidad. Entonces, en la práctica clínica se utilizan criterios diagnósticos no invasivos que nos van a permitir simplificar este diagnóstico y manejar al paciente de forma adecuada. Entonces, el diagnóstico puede ser no invasivo o histológico. Sabemos que la presencia de factores de riesgo de enfermedad de hígado graso no alcohólico, especialmente la obesidad, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, aumentan la probabilidad de que este paciente tenga una enfermedad de hígado graso no alcohólico de manera significativa. Y esto en ausencia de otras causas de esteatosis u otras hepatopatías. Entonces, ya vimos factores de riesgo, entonces tenemos que descartar en nuestros pacientes que no tengan estos factores de riesgo para asumir que esta esteatosis es básicamente de tipo no alcohólico. En la exploración física debemos valorar la presión, el peso, la talla para poder calcular su índice de masa corporal, el perímetro abdominal también, y si hay o no signos físicos de hepatopatía avanzada. Los síntomas de una enfermedad de hígado graso no alcohólico son básicamente inexistentes. Un paciente con esteatosis hepática, incluso ya en un estadio de cirrosis, cuando está compensado, no va a tener con frecuencia la más mínima molestia. Hay ocasiones en que el paciente puede tener un malestar o un dolor vago en el cuadrante superior derecho, y esto se va a producir en algunos pacientes que tienen una hepatomegalia, y esta hepatomegalia puede distender la cápsula de Gleason y les puede ocasionar un poco de dolor, que es inespecífico. Ahora, cuando ya tenemos síntomas bien específicos, síntomas ya precisos, estos generalmente se van a presentar en el contexto de una hepatopatía crónica. Entonces, si el paciente ya tiene astenia, tiene una esplenomegalia, tiene dilatación de la vena porta, telangiectasias, el tema palmar, ascitis, estos pacientes quiere decir que ya está en un estadio de cirrosis y pueden presentar hemorragias digestivas, ascitis, ¿no? Edemas de miembros inferiores. Entonces, esta sintomatología ya está más asociada a un cuadro avanzado de cirrosis. Las causas más frecuentes de esteatosis en adultos son el consumo de alcohol, por valores, como ya dijimos, por encima de 20 mujeres y 30 varones, gramos día, y la exposición o consumo crónico también de algunos fármacos que son diagnósticos, que son situaciones que debemos descartar para considerar la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Sin embargo, la presencia de factores de esteatosis secundaria, es decir, presencia de consumo de alcohol o de algunos fármacos, no excluye que además el paciente pueda tener una enfermedad de hígado graso no alcohólico. Es decir, pueden estar presentes más de un factor para condicionar esta esteatosis. Esta imagen es un protocolo de evaluación inicial propuesto por la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado, y cómo se evalúa inicialmente un paciente con una esteatosis. Evaluamos la cantidad diaria de consumo de alcohol, si la hay, si hay antecedentes personales familiares de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, el peso y la talla para determinar su índice de masa corporal, su perímetro de cintura. Evaluamos si hay un cambio rápido de peso, infecciones concomitantes con hepatitis B o C, toma de algunos fármacos asociados a estetosis que ya hemos visto, elevación de enzimas hepáticas, básicamente ALT, la glucosa en ayunas, ¿no? La insulina en ayunas, hemograma completo, su perfil lipídico, y si
por elevación de las enzimas, nosotros sospechamos una estetosis hepática o una ecografía, básicamente. Ahora se ha ampliado para poder también tener en cuenta algunas otras patologías que puedan causar estetosis y que son bastante poco frecuentes, por ejemplo, ferritina, transferrina para ver hemocromatosis, pruebas de patopatía minoritarias como las deficiencias, para descartar deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson, por ejemplo. Los marcadores, tenemos una serie de marcadores no invasivos para estetosis hepática no alcohólica o estetosis no alcohólica o estetohepatitis no alcohólica. Entonces tenemos marcadores que van a determinar la presencia de estetosis, de estetohepatitis y de fibrosis, ¿no? Para estetohepatitis ahí tenemos, los vamos a ver más acá más adelante. Entonces, ¿qué índices tenemos? Se han propuesto también factores predictivos combinando parámetros clínicos y parámetros de laboratorio para diagnosticar esta enfermedad de corazón no alcohólico. El NASH test, por ejemplo, incluye 12 parámetros diferentes, tienen sensibilidad y especificidad importante por la curva de ROC. El NASH Diagnostic evalúa citoqueratina, adiponectina, resistina, el NICE Model, ¿no? El NASH Score. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto débil? Que han demostrado tener una correlación importante con la histología, sin embargo, en poblaciones pequeñas, todavía falta validar para grupos grandes. Ahora, hay diferentes marcadores de inflamación, pero no hay determinaciones específicas aisladas para predecir que el proceso inflamatorio es simplemente hepático y que permita detectar esta estetosis. Entonces, tenemos esos marcadores de inflamación que usamos con frecuencia son citoqueratina 18, también podemos usar alfa-2 macroglobulina, aptoglobina, polipoproteína A, ¿no? Pero no son específicas como marcadores de estetosis hepática no alcohólica. Un paciente que ya va a progresar de un proceso de simple estetosis hasta una estetohepatitis puede en algunos casos condicionar la aparición de fibrosis. Entonces tenemos algunos índices, algunos scores que que nos van a ayudar a predecir la posibilidad de que este paciente tenga fibrosis y que son básicamente fórmulas matemáticas, que usamos algunos valores, por ejemplo, tenemos entre ellas el APRI, que ahí VAR score, el NAFLD score, FIB4, el AST-ALT, que es de los más simples. Entonces vemos que un valor de ST sobre ALT mayor de 0.8 me puede predecir o me da una posibilidad alta de que el paciente pueda tener un grado de fibrosis. Teniendo en cuenta que en el caso de una estetosis no alcohólica, porque sabemos que en los casos de una estetosis alcohólica, el valor de AST es mucho mayor que ALT y por lo tanto, ahí su rango va a estar por encima, va a ser mayor de 1. Entonces no me sirve en los pacientes alcohólicos, solamente me sirve en el caso de pacientes no alcohólicos. Seguimos en el diagnóstico invasivo, también podemos usar algunas técnicas de imagen. El examen más importante, el más fácil, el más asequible es la simple ecografía abdominal, tiene buena sensibilidad y especificidad. Los hallazgos ecográficos de un hígado graso se refieren a situaciones de hiperecogenicidad, comparando la ecogenicidad del hígado con la ecogenicidad de la corteza renal y el vaso. Y también encuentran atenuación cuando las estructuras profundas pierden definición, no se pueden distinguir exactamente el límite entre una y otra, como por ejemplo el diafragma, vasos, segmentos posteriores del hígado. La resonancia magnética y la tomografía pueden ayudar a identificar estetosis, sí, pero no son exámenes que se hagan de rutina, se usan en casos seleccionados o en todo caso nos ayudan a detectar en forma incidental la estetosis hepática, es decir, al paciente le piden estos estudios por otra causa y de casualidad nos informan también la presencia de estetosis, pero no son de uso habitual para determinar la presencia de estetosis. Bueno, acá tenemos dos imágenes. En la izquierda es la imagen ecográfica, donde vemos aumento de la ecogenicidad, y en la derecha tenemos la resonancia magnética, donde se caracteriza un hígado brillante, ¿no? Que es sin una estetosis. Otro de los métodos no invasivos, uno de los más importantes, y en los que tratamos de acceder en el estudio de nuestros pacientes, para buscar fibrosis, como ya vimos en pacientes que tienen una estetohepatitis y tienen una población de riesgo, hay que detectar a tiempo si tiene ya un grado de fibrosis, es este examen que se llama elastografía. La elastografía va a medir la rigidez hepática, la dureza hepática
detectando la velocidad con que se atraviesa el hígado una onda de sonido. Entonces, este examen de elastografía, digamos que el equipo más conocido, con el que se hacen la mayoría de estudios a nivel mundial, es el FibroScan, nos sirve para medir esta rigidez hepática. Y esta rigidez se correlaciona con la fibrosis, con la cantidad de fibrosis que hay en el hígado. Sin embargo, el punto débil, digamos, de la elastografía se dice que es la poca sensibilidad que tiene cuando la fibrosis no es significativa. Entonces, si según la clasificación de Metavir, en la que usamos para definir fibrosis, que va de F0 a F4, siendo F0 un hígado sin fibrosis y F4 un hígado cirrótico. Entonces, cuando un paciente tiene una fibrosis leve, un F1, el examen de elastografía nos deja en el aire, no da resultados concluyentes. Ahora, y finalmente el diagnóstico invasivo se hace con la biopsia, ¿no? La biopsia hepática. Entonces, en una biopsia vamos a detectar, a evaluar la estetosis, la presencia de vacuolización, la inflamación lobulillar. También vamos a detectar inflamación portal, infiltrado de polimorfos nucleares, porque cuando es un problema activo, de inflamación presente en el momento. Polimorfos nucleares, que son marcadores de inflamación aguda. También vamos a encontrar cuerpos de Mallory-Dean, apoptósicos, maculados claros, estetosis macrovesicular, etc. Entonces, ¿qué evalúa la biopsia? En la biopsia se evalúa la estetosis, la vacuolización, la inflamación lobulillar. Y cada una de estas evaluaciones, en cada una de ellas, hay un cierto puntaje. Si la estetosis es del 5%, el 5 al 33%, del 33 al 66%, si hay vacuolización, si hay inflamación lobulillar. Entonces, de acuerdo a esto, nos tenemos un puntaje. Y si el puntaje total, la suma va de 0 a 2, probablemente este paciente no tenga un hígado graso. De 3 a 4, los resultados no son concluyentes, pero de 5 a 8, el paciente probablemente tenga una estetosis hepática no alcohólica. El tratamiento nutricional es indispensable para el manejo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico, ya que, como vamos a ver más adelante también, todavía ningún fármaco ha demostrado ser efectivo para el manejo de esta patología. Entonces, las dietas hipocalóricas o isocalóricas, pero por ejemplo una dieta mediterránea y el ejercicio aeróbico pueden, según los ensayos clínicos, pueden mejorar esta situación. Es lo único que ha mejorado esta situación. Entonces, se ha evidenciado que cuando el paciente pierde el 10% de su peso, esto va a mejorar tanto, en otras palabras, la resistencia a la insulina, la obesidad visceral y la estetosis. Tengo acá un cuadrito donde va a ser más evidente. Vamos por acá. A ver, habíamos hablado de la dieta mediterránea, que es una dieta bastante estudiada. Está caracterizada por tener un alto consumo de productos vegetales como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pan y otros cereales, pero no procesados, sino pan más de tipo integral, el trigo como alimento básico, aceite de oliva como grasa principal, vinagre y vino en cantidades moderadas. Este se asocia a un menor índice de obesidad abdominal y se dice que esta dieta puede reducir en un 30% el riesgo de padecer diabetes tipo 2 sin necesidad de que el paciente reduzca la ingesta de calórica, el peso o haga ejercicio físico. Estos son los... miren, este cuadrito es importante para entender más o menos lo que debemos tratar de llegar con nuestro paciente. Explicarle esto. Miren, esta primera imagen, el rectángulo blanco es la estetosis, el rectángulo celeste es el tejido subcutáneo, la grasa subcutánea, y el rectángulo azul es el tejido adiposo visceral. Tenemos un paciente, un tejido adiposo visceral, y este paciente tiene una resistencia a la insulina. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que si el paciente hace ejercicio, pero no pierde peso, el solo hecho de hacer ejercicio, aún sin perder peso, va a disminuir, miren, la esteatosis hepática y va a disminuir la grasa visceral. Disminuyen ambas. Sin embargo, la resistencia a la insulina se mantiene. Si este paciente
hace ejercicio, pierde por lo menos el 5% de su peso, entonces va a mejorar la resistencia a la insulina, va a disminuir la grasa subcutánea, el tejido celular subcutáneo, y va a disminuir la estetosis. Y si la pérdida de peso está en 10% o más en este paciente, se resuelve la resistencia a la insulina, disminuye la estetosis hepática, disminuye el tejido celular subcutáneo y disminuye la grasa visceral. Este cuadrito es bastante práctico para entender la importancia de la dieta y el ejercicio físico en el manejo de la estetosis hepática no alcohólica, dado que hasta el momento, en la actualidad, no existe ningún fármaco en que hay evaluaciones en ensayos ya de fase 3 estén autorizados para el manejo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Entonces, actualmente no tenemos ningún tratamiento específico que pueda recomendarse firmemente, y cualquier fármaco que se pueda utilizar será con excepción de indicaciones aprobadas, ¿no? En situaciones muy puntuales y en pacientes seleccionados. Entonces, la recomendación es que la farmacoterapia se reserva para pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico que presentan una fibrosis significativa, un F2 o más. Los pacientes con una enfermedad menos grave, o sea que no tienen un F1 o F0, pero con un riesgo elevado de progresión, es decir, pacientes que constituyen una población de riesgo, como son los pacientes diabéticos, los pacientes con síndrome metabólico, o pacientes que pueden tener un aumento persistente de ALT, o que tengan una necroinflamación intensa. Entonces, estos podrían ser los pacientes en los que se puede intervenir. ¿En qué casos? Generalmente, un fármaco que esté asociado a alguna condición como, por ejemplo, la diabetes. Entonces, aunque no se puede hacer recomendaciones en firme, dice, para la estetosis hepática no alcohólica podría utilizarse pioglitazona, donde hay datos de eficacia, pero sin que la indicación todavía esté aprobada por agencias reguladoras, excepto en los pacientes que son diabéticos. ¿Ya? Entonces, en el diabético sí se usa, y entonces esta pioglitazona sobre todo está dirigido a este grupo de diabéticos. La vitamina E, como un antioxidante, tiene una mejor seguridad y tolerabilidad a corto plazo, se usa solo a corto plazo, no más de 6 meses, como un efecto antioxidante, y puede utilizarse en combinación. Ahora, no sabemos exactamente cuánto debe ser el tiempo de duración óptima de los tratamientos farmacológicos, no los conocemos. Sin embargo, si vemos que estamos dando un fármaco a un paciente y después de 6 meses las transaminasas no han mejorado, se suspende, no hay indicación para continuarlo. Y si el paciente tiene un ALT normal, inicialmente no hay indicación de ningún tipo de tratamiento farmacológico. En este cuadro vemos diferentes ensayos clínicos de fármacos indicados, que están estudiándose para indicarse en hígado graso. Todavía ninguno de ellos ha demostrado concluyentemente que puede ser efectivo, y por lo tanto no hay indicación hasta el momento de ningún fármaco. Bien, ahora pasamos a la esteatohepatitis no alcohólica. La esteatohepatitis no alcohólica es básicamente lo mismo que estamos viendo en la estetosis no alcohólica, solo que esta situación se va a dar en pacientes que sí consumen una cantidad que puede considerarse tóxica y que puede considerarse como causa de esta estetosis, que son más de 20 gramos en mujeres por día y más de 30 gramos por día en varones. Entonces tenemos que las causas más comunes de esteatohepatitis son el consumo de alcohol y los trastornos metabólicos, vale decir, el hígado graso no alcohólico. Vamos a tener diversos métodos para determinarlos basados en la bioquímica y en la relación de cuestionarios que son útiles para detectar sobre todo el consumo de alcohol en este grupo de pacientes. Esta esteatohepatitis alcohólica tiene como elemento característico para determinar el daño e iniciar el estado inflamatorio y posteriormente de fibrosis, los efectos tóxicos del metabolismo del alcohol, del paso del etanol a acetaldehído, que va a incrementar la actividad lipogénica y va a disminuir la salida de triglicéridos del hígado. Entonces, básicamente es, como les decía, el metabolismo del etanol, del alcohol, que pasa a acetaldehído a través de citocromos, y esto va a ocasionar la estetosis por diversas generaciones de especies reactivas que van a condicionar esta inflamación, y que además estas sustancias que son producto del metabolismo del alcohol van a reaccionar desnaturalizando las proteínas y dañando el ADN con la consiguiente necrosis de los hepatocitos.
Entonces, este consumo crónico de alcohol va a provocar, como vemos acá, varias situaciones. Los macrófagos del hígado, es decir, las células de Kupffer, van a alterar su capacidad fagocítica, se va a incrementar la actividad del ciclomo P2CI, se va a alterar la permeabilidad de la barrera gastrointestinal por atrofia de estas vellosidades, lo que va a hacer más fácil que se produzca la translocación bacteriana con el consiguiente paso de endotoxinas al torrente sanguíneo y que es parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Ahora, ya vimos que tiene el paciente, para considerar que la estetosis que presenta es de tipo alcohólico, tiene que tener un consumo diario de alcohol por encima de 30 gramos en hombres y 20 gramos en mujeres. La relación entre el alcohol que se consume y la lesión hepática del paciente va a depender de varios factores, como qué tipo de bebida, no es lo mismo una cerveza que un pisco. El patrón de consumo no es lo mismo tomar una vez al mes que todos los días. La duración de la exposición, cuánto tiempo está tomando el paciente, y la susceptibilidad individual genética, porque hay pacientes que pueden tomar exactamente la misma cantidad y uno llega a cirrosis y otro a las justas estetosis. Entonces, la genética también juega un rol importante en la génesis, en la evolución de esta enfermedad. Ahora, los pacientes que consumen cantidades moderadas de alcohol, es decir, menores de estos valores ya precisados, pueden presentar una predicción a la enfermedad de hígado graso si tienen factores metabólicos. Ya lo hemos visto eso en hígado graso no alcohólico. Ahora, las pruebas que se emplean para el diagnóstico no invasivas e invasivas son exactamente las mismas, y solamente se pueden añadir a estas pruebas algunos test que nos van a servir para identificar las personas con hábitos de alcoholismo. Entonces tenemos el test Audit, que consta de 10 preguntas, que las tienen ustedes aquí, que van entre, por ejemplo, con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica, con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día. Y todas estas, de acuerdo a esto, se va a poder determinar si el paciente tiene un hábito de alcoholismo y por lo tanto esta estetosis se asocia a este consumo o no. El test de evaluación general de alcoholismo crónico, que consta de 4 preguntas sencillas, también se puede usar, las tienen ahí, y con esto determinamos si el paciente tiene o no tiene el alcoholismo y podemos determinar que la estetosis que estamos encontrando va a deberse a alcohol o no. Entonces, en cuanto a la historia natural de la estetosis es la misma. Los estudios nos han demostrado que tanto la enfermedad hepática alcohólica y no alcohólica van a evolucionar desde un hígado normal hasta un hígado esteatóxico simple primero, luego un estado inflamatorio, la esteatohepatitis, y finalmente la fibrosis. Ahora, sin embargo, hay estudios que han demostrado de manera indirecta que pacientes que al parecer no han presentado una esteatohepatitis, es decir, un paciente que tiene una estetosis simple, de repente se les va a encontrar fibrosis y sin que hayamos identificado en algún momento que hayan pasado por una etapa de esteatohepatitis. Es decir, si el paciente no encontramos en sus exámenes de rutina elevación de transaminasas, no sucede que en todos los casos me indique que este paciente no tiene la posibilidad de tener alguna fibrosis. Lo que se agregaría al tratamiento en relación al manejo que hacemos de la enfermedad de hígado graso no alcohólico con dieta y ejercicio, lo que se agregaría en el caso del paciente con estetosis hepática alcohólica es básicamente la abstinencia total de alcohol. Entonces, la abstinencia total ha demostrado que reduce la lesión hepática en aproximadamente unos 3 meses, tanto desde el punto de vista histológico como desde el punto de vista clínico. Y esto disminuye el riesgo de progresión a cirrosis. Es más, aún el paciente estando en cirrosis, se ha demostrado que la abstinencia total de alcohol puede mejorar sus parámetros clínicos y histológicos también. A pesar de que no en todo lo que no va a regresionar el paciente su estado de cirrosis, pero igual la abstinencia mejora, lo estabiliza al paciente. Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que el paciente alcohólico, el paciente con una esteatohepatitis alcohólica, es un paciente usualmente malnutrido, con atrofia de sus masas musculares, entonces se les recomienda un buen aporte nutricional tanto en proteínas como en la cantidad de energía de kilocalorías que consumen diariamente, ¿no? Se recomienda de 1.5 gramos kilo de proteínas diariamente para mejorar las masas musculares que están bastante deprimidas en este tipo de pacientes. Y, como les decía,
las recomendaciones de dieta y ejercicio que se hacen en la estetosis hepática no alcohólica, y vimos la dieta mediterránea, el ejercicio físico, la baja de peso, y cómo esto mejora la situación del paciente, también están indicadas en el paciente con estetosis hepática alcohólica. Entonces, para concluir, la enfermedad hepática grasa alcohólica y no alcohólica es frecuente en países occidentales, en países industrializados. Para su diagnóstico nosotros podemos disponer de métodos invasivos como no invasivos. El consumo de alcohol no impide que se desarrolle en el tiempo NASH. El consumo de alcohol por debajo de los valores considerados tóxicos, ya vimos 20, les repito, 20 gramos en mujeres y 30 gramos en hombres, no impide que se desarrolle con el tiempo estetohepatitis no alcohólica. La fisiopatología de ambas enfermedades es compleja, incluye múltiples mecanismos. El tratamiento básicamente está sustentado en la abstinencia alcohólica, la dieta, el ejercicio físico. Y no existe aún un tratamiento farmacológico de primera línea recomendado en todos los casos. Se pueden utilizar en pacientes puntuales, aún sin que las agencias reguladoras lo hayan aprobado, se puede usar en casos puntuales, pero sobre todo dirigidos a patologías de fondo que pueda tener el paciente como diabetes, por ejemplo. Bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, hablan ahora o callan para siempre, o si no, ya lo resolveremos en clase cuando roten en gastroenterología. Bueno, en todo caso, unas gracias por la atención. Con los alumnos que ya rotaron conmigo hemos hablado del tema, y los que rotarán próximamente podemos tocarlo nuevamente y podemos resolver cualquier duda. Bien, entonces chicos, eso es todo por el día de hoy. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.